que es la economía, pues necesitamos un contexto de lo que estaba pasando en la sociedad, porque dijimos que las diferentes cuestiones sociales, la organización política, obviamente, la organización mercantil, la organización del comercio, etcétera, todo eso pues va a influir en la forma en que se está generando la riqueza y lo que buscan los sistemas de producción, ¿no? Cuando nosotros hablamos en términos económicos, hay muchos conceptos que podríamos llamarle como conceptos básicos. Ahorita no me voy a poner a explicar cada uno, porque conforme vayan apareciendo vamos a ir platicando de ellos. Pero aquí en la pantalla ustedes tienen algunos. Me voy a enfocar ahorita un poquito en la parte del dinero. Y por qué esta escuela mercantilista simplemente la acumulación de metales era lo que hacía que fueran ricos, ¿no? Tener más y más dinero. Hoy en día nosotros ya estamos muy amalgamados a la idea capitalista de la riqueza, de cómo se forma la riqueza. Todos nosotros sabemos que no basta con acumular, sino que tienes que poner a trabajar el dinero. Tú puedes ganarte a lo mejor ahorita 1 millón y luego el año que viene ya no tener absolutamente nada. Te lo gastaste todo, ¿no? ¿Y por qué pasa esto? Porque el dinero pues no es infinito, ¿no? Si tú solamente desahorras, 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 gastas, pues va a llegar un momento en que ese dinero se va a terminar. Imagínense la mentalidad de esta época, donde ellos estaban explotando colonias, no sabían cuánto oro y cuánta plata tenían, pero en el caso de México, en el caso de Perú, ¿no? En Machu Picchu, eh, pues era la locura, ¿no? Porque habían encontrado minas de plata inmensas. O sea, hasta la fecha México sigue siendo un importante productor minero y en plata, ¿no? Exportador de plata. Entonces, imagínense en esa época, no pensaban que se iba a acabar la acumulación, ¿no? Ellos creían que iba a ser perpetua la acumulación. Hoy en día, tú sabes que si no pones a trabajar el dinero, pues en algún momento determinado se va a acabar. Permítame un segundo. Gracias, gracias chicos. Entonces, esto nos va a remontar al tiempo en que surge el dinero. ¿Por qué surge y cómo era el dinero en esta época? Ustedes ven aquí en la pantalla tres imágenes de dos monedas y una pala. Es una pala. Esta pala se encontró en un centro de acuñación de monedas que se considera el centro más antiguo en una ciudad china, que es donde consideran que era la civilización más antigua en producir monedas, ¿no? Pero si nos vamos un poco más al pensamiento antiguo, vamos a preguntarnos por qué rayos existió la necesidad de tener una moneda, cómo surgió esta necesidad. La creación de un bien, la creación de un producto, siempre es la respuesta a la necesidad, ¿no? ¿Por qué surgieron los zapatos? ¿Por qué usamos ropa? ¿Por qué alguien inventó un desodorante, un perfume? No sé, infinidad de cosas. Todo es la respuesta a una necesidad. Entonces tendríamos que preguntarnos cuál era la necesidad. ¿Por qué alguien inventó la moneda, la acuñación de monedas? Ustedes díganme, ¿qué creen cuál problema intentaban resolver a través del uso, la creación y el uso de monedas? Sí, exactamente, ¿no? Está muy bien tu explicación. Eh, el surgimiento de las monedas se da, o sea, de estas monedas acuñadas o de cualquier otro producto que fuese utilizado como moneda, se da por la necesidad de hacer un trueque sin la complejidad de tener que intercambiar muchos bienes diferentes, ¿no? Por ejemplo, imagínate acá en Mesoamérica, alguien
tenía guajolotes y otro alguien tenía pieles de animales, otro alguien tenía maíz, otro más tenía otro producto y entonces a veces era difícil porque yo quería intercambiar con alguien y ese alguien no quería mi producto y yo necesitaba su producto para ir a intercambiar con otro y cosas así. Entonces, a medida que se fue diversificando la cantidad de bienes, la cantidad de productores y se fue volviendo complejo hacer el intercambio, se necesitó una mercancía que fuera capaz de representar a todas las mercancías, de ejercer intercambio con todas las mercancías, pero a la vez que esa mercancía no representara a ninguna en específico. Esto ya fue más adelante. Al principio tuvieron este problema, que la mercancía en sí mismo empezó a tener un valor. ¿Por qué? Porque estaban hechas de oro y de plata, ¿no? Eso fue un problema y por eso las monedas de hoy en día, o el papel billete, ¿no? De hoy en día, el papel moneda de hoy en día, pues ya no tiene un valor en sí mismo, el metal contenido o el papel, sino tiene un valor representativo, lo que le llamamos valor nominal. Eso ya fue a partir de la evolución del mismo sistema económico, ¿no? Y por ciertas cosas, ahorita vamos a ir comentando algunas de ellas. Pero ustedes ven aquí en la pantalla, la primera moneda, la que está hasta arriba, no sé, la verdad, solo la tomé, pero no me fijé de qué país era. Por la inscripción, por la figura y todo, me parece de alguno de Medio Oriente, pero no tengo bien el dato. Pero el de abajo estarán de acuerdo que todos la podemos identificar, ¿sí? La identifican, incluso podemos leer lo que dice ahí, ¿no? La inscripción. ¿De qué imperio es esta moneda? Más o menos de qué año se imagina que es. Exacto, ¿no? Del periodo romano, ahí dice, ¿no? Que es de Augustus, ¿no? Augusto, para los amigos. Augusto, debió ser de esta época romana. Ustedes saben, los romanos fueron conquistando diferentes ciudades, diferentes civilizaciones, ¿no? Y hago referencia o toco este tema solo por la referencia monetaria, ¿eh? No se me vayan a espantar. A lo mejor ustedes tienen una Biblia en su casa o su abuelita tiene una Biblia en su casa. Bueno, hago referencia a la Biblia porque es el libro más antiguo que ustedes puedan llegar a tener en su casa y tiene referencias históricas. En la parte de atrás o de adelante de la Biblia, no sé en dónde, trae una tabla de pesos y medidas. En esa tabla trae las monedas circulantes, o sea, en toda la historia bíblica, ¿no? Que la historia bíblica abarcará como unos, ¿qué será? Pues como unos 1500 años, algo así, ¿no? Entonces, toda esa, imagínense, durante todo ese periodo, pero lo que es muy interesante es que viene la parte de las medidas, los pesos y medidas, o los valores, y viene ahí la moneda romana, ¿no? La moneda romana circulante, dracmas o blancas o denarios, ¿no? Un denario que era como el sueldo del trabajador de un día, un denario, ¿no? Y entonces ahí viene, o monedas de plata, que también circulaban en esa época, ¿no? A lo mejor si han visto la película de La Pasión, ya vieron, ¿no? Ahí que a Jesús lo venden por 30 monedas de plata, las monedas circulantes. Pero podríamos preguntarnos, esto es muy antiguo, ¿no? El Imperio Romano del siglo I al 4 después de Cristo, del 1 antes de Cristo al 4 después de Cristo, 5 siglos, y podríamos decir, bueno, esto es muy, muy antiguo, ¿no? Pero ¿qué tan antiguo es? Pues más antiguo que esto, ¿no? Digamos, esto ya era de lo más civilizado que podemos encontrar. Una moneda ya acuñada con el rostro de una persona, muy parecido a las monedas ya actuales, ¿no? Con la inscripción de una persona, de hecho hay un dicho muy famoso, ¿no? Dada al César lo que es del César, ¿no? Que lo dice Jesús de Nazaret, refiriéndose precisamente a ver, ¿de quién es la inscripción? O sea, ¿quién le está dando valor a esta moneda? ¿Quién le está diciendo que esta moneda vale? ¿No? ¿De quién es la inscripción? Pues de César. Ah, pues entonces de la César, porque le estaban preguntando acerca de los impuestos, ¿no? Si el pueblo judío tenía que pagar impuestos o no tenía que pagar impuestos. Pues obviamente tenían que pagar porque estaban sometidos al imperio romano.
¿no? Y de hecho la moneda circulante, pues circulaba la moneda romana como su propia moneda y como monedas de plata. No existían los bancos centrales. Obviamente los bancos centrales van a ser ya un invento de esta época mercantilista. O sea, quien regula las monedas, pero antes no. ¿Quién emitía, regulaba y daba valor a las monedas? Pues los gobiernos, en este caso el rey, ¿no? El emperador, el César, con su imagen, digamos, con su firma, y era lo que le daba valor. Pero así otra civilización tenía otra moneda y otra, y otra, y cada una era diferente, ¿no? Y cada periodo de rey tenían otra moneda y valían diferente y tenían diferente representación, y era un problema, ¿no? En Mesoamérica, por ejemplo, a la par de esto, en Mesoamérica se utilizaba otro tipo de monedas para hacer el intercambio, no una moneda acuñada como estas, no una moneda de metal como estas que vemos aquí, sino otro tipo de moneda. ¿Qué moneda se utilizaba en Mesoamérica? Ocupaban el cacao como moneda. Exacto, muy bien Ángel, gracias. Ocupaban el cacao como moneda y el maíz también lo utilizaban como moneda. Fíjense, en otro tiempo, más adelante, más o menos por la Edad Media, se ocupaba la sal. Fíjense, esto, la moneda que tenemos aquí es mucho antes de la Edad Media, estamos hablando del año cero. Y la Edad Media, pues por ahí, antes del 1500, ¿no? La Edad Media, antes del 1500. Ya después del Renacimiento, que va del 1300 al 1500, del Renacimiento ya sigue la era moderna, ¿no? La Edad Moderna, que sería después del 1500, o sea, a partir del descubrimiento de América, para acá la Edad Moderna, ¿no? Eh, y toda la Edad Media hubo un gran periodo en el que se pagaba a la gente con sal y la gente comerciaba con sal. Por eso de ahí viene el término salario. A la gente se le pagaba su jornada con sal, ¿no? Ahorita vamos a ver por qué, no me metan en eso. Pero era un medio de pago también, ¿no? Acá en América, pues debido a la importancia del cacao y del maíz, eran monedas de intercambio también, ¿no? También eran monedas de intercambio. ¿Cuál es la civilización más antigua? Por lo menos de México, ya no de todo Mesoamérica, de México. Los olmecas. Los olmecas, exacto, ¿no? Los olmecas más o menos 1500 antes de Cristo. Para que ustedes hagan una comparativa, 1500 antes de Cristo, del otro lado de la civilización que había, pues ya estaban los asirios, ya estaban los, eh, ¿qué serán? Filisteos, no sé, cosas así del Medio Oriente. Pero, por ejemplo, los sumerios, no, pues ya están extintos, ¿no? Los sumerios. Ah, los persas, ¿no? A lo mejor, no, esos son más actuales, ¿no? Los persas son como del 600 antes de Cristo. Es decir, la civilización de Mesoamérica tampoco es tan antigua. A veces creemos que es mucho más antigua, ¿no? Ya las civilizaciones más actuales, por ejemplo, después de los olmecas, los mayas, ¿no? Que también son de los más antiguos, y ya más actuales a la época, pues cuando llegaron ya los españoles, los aztecas, pero estamos hablando de que iniciaron por ahí del 800, ¿no? Del 800 después de Cristo. Y aún así no tenían monedas acuñadas, ¿no? Nada de eso tenían. Su medio de intercambio era maíz y cacao principalmente, ¿no? Y en otras partes de Sudamérica también tenían el grano de café como moneda de cambio, también aplicaba, ¿no? Porque pues eran sus productos más preciados y que les servían para hacer eso. De hecho, ¿dónde está la maqueta? Ahí en el Museo de Antropología e Historia, ¿no? Hay una maqueta del mercado de Mesoamérica, cómo se hacía, y ahí te explican cómo hacer el intercambio, ¿no? En cantidad de maíz y cantidad de cacao. Está muy interesante. Bueno, y entonces fíjense, en toda esta época, bueno, el dinero, principalmente el dinero europeo, de Asia, de Medio Oriente, el dinero circulante eran monedas acuñadas en metales preciosos, ¿no? Durante la época de los reyes, durante toda la época de las monarquías, las monedas circulantes eran oro y plata, ¿no? Pero esto genera un problema. ¿Cuál problema? Pues que el metal en sí mismo vale. Y conforme se fue escaseando, el metal fue valiendo más
de lo que representaba. O sea, hagan de cuenta, ahí decía, valgo 5 pesos, pero en realidad ya el propio metal ya valía más de esos 5 pesos. Ustedes saben lo que le pasó a la moneda de 50 centavos en México, la doradita, ¿sí han visto esa, no? Sí. Sí, profesor. Esa era la que circulaba, pero después se volvió más caro producirla que el valor que estaba representando. O sea, producir la moneda de 50 centavos ya costaba 80 centavos. Absurdo, ¿no? Voy a invertir 80 centavos para producir una moneda que representa un valor de 50 centavos. Pues no. Entonces, lo que pasa es que cambiaron el sistema de producción. Esas ya no las hacen, ya no las fabrican. Todavía siguen en circulación y seguirán hasta que, pues ya, diga el gobierno que ya las va a sacar. Siguen circulando, pero ya no se producen porque ya eran más caras. Se produjeron hasta el momento en que eran más baratas. Les voy a mostrar aquí en la cámara una moneda. Tengo una moneda del 2000, de 1995, que fue un poquito después de que el gobierno le quita los 3 ceros a la moneda para que no fuera tan gravoso el manejo de moneda, ¿no? Porque a ustedes ya no les tocó, obviamente, pero a sus papás sí. O sea, que de un día para otro tenían un billete de 10,000 pesos y ahora ya tenían uno de 10 pesos, ¿no? A todos a los más grandes, yo tengo 35, nos tocó esa transición, ¿no? En diciembre una paleta costaba 1,000 pesos y en enero ya costaba 1 peso. Porque le quitaron esos 3 ceros a la moneda para que no se vieran tan grandes las cifras, ¿no? O sea, fue un disfraz de la hiper devaluación que había sufrido el peso por los malos manejos. Entonces, digamos que para compensar todos esos, eso fue en el 93 y se hizo efectivo en el 94. Para compensar todos esos malos manejos, el gobierno emitió una moneda de 10 pesos con centro de plata. Tenía una cantidad de plata en su interior. Actualmente, esta moneda de plata, esta moneda de 10 pesos, nominalmente es de 10 pesos, es igual que la de 10 pesos, pero el centro es de plata. Actualmente debe valer como 150 pesos, algo así. La última vez que la coticé valía eso, ya no la he vuelto a cotizar, no tengo idea. Ha de andar por ahí o pues dependerá de cómo estén los metales ahorita. Se las voy a poner aquí. Esta es la moneda que tengo. Voy a hacer como los youtubers. Ahí la alcanzan a ver, ¿no? Sí, profesor. Ya vimos. Sí, se ve. Se dan cuenta que el centro es como muy blanquito. Sí. Eso es porque tiene contenido de plata. Pero ¿qué pasó? Que el valor de la propia plata sobrepasó al valor de la moneda. Y entonces eso es un problema. Porque ¿qué pasa? Pues que la gente empieza a agarrar estas monedas para extraer la plata, ya no para usarlas como medio de cambio, sino como una mercancía en sí mismas, ¿no? Y justamente eso pasó. Yo por ahí del 2006 o 2007 que estaba en la universidad, y estas monedas circularon todo el 95, fueron emitidas el 95, creo que hasta el 96, 97. O sea, el gobierno emitió esas monedas, emitió, ¿no? Entonces, como había muchísimas circulando, tú, pues, así comúnmente te encontrabas esas monedas, ¿no? Había muchísimas circulando. Por ahí del año 2006 no habían subido tanto de precio. Yo me acuerdo, yo vivía por la zona de Six Flags, por ahí vivían mis papás. Bueno, viven mis papás y cuando era soltera, pues vivía yo con ellos y vivía por esa zona. Entonces era como de ley, casi todos los jóvenes de por ahí, era de ley que fueras a trabajar a Six Flags siempre, ¿no? Y entonces casi todos terminábamos trabajando en la zona de juegos, ¿no? De juegos, ¿cómo se llaman? De destreza. Y costaban 10 pesos. Entonces, todos mis amigos yo les decía, júntame monedas con el centro blanquito, de estas que tienen el centro blanquito. Y como mi familia sabía de numismática, o sea, de compra y venta de monedas, pues yo sabía que esas monedas las estaban comprando en 17 pesos, pero les estoy hablando más o menos del 2016, hace 15 años. Y entonces yo le compraba a mis amigos las monedas de 10 pesos en 12 pesos.
si ellos me sacaban unas 20 monedas o 100 monedas, pues ya se ganaban un dinero extra. No tenían idea de por qué yo les pagaba eso, ¿no? A lo mejor ustedes van a decir, pues 200 pesos no son mucho. Antes, por ahí del 2006, cuando iba a la universidad, con 150 pesos llenaba el tanque de mi coche para ir a la universidad. Entonces, imagínense, o sea, sí era una buena cantidad, ¿no? Sí te servía de algo ganarte 200 pesos en una semana. Y yo iba y los revendía con mis tíos, y ellos a su vez los revendían con la casa de moneda, y mis tíos, ellos me daban 17 pesos por moneda, yo me ganaba 5 en la transacción, mis amigos se ganaban 2, no tenían ni idea de por qué, y yo me ganaba 5 y mis tíos los revendían, ellos nada se ganaban como un peso, algo así, le ganaban muy poquito porque pues casi nada más era el favor, ¿no? De irme a vender las monedas. Y entonces, en poquito tiempo subió el precio de la moneda, no subió tanto, porque, digamos, estaba como más estable el precio del metal, pero a medida que va subiendo más, pues se dispara el precio del metal y entonces ya vale mucho más. No son efectivas esas monedas para que circulen. No es bueno un patrón oro y plata. ¿Por qué no es bueno? Porque las monedas se quedan atrás en su representación. Vale más el metal, ¿no? Llámese oro, plata, bronce, níquel u otro metal, ¿no? Tienden a aumentar el precio. Entonces es por eso que los países empezaron a retirar el patrón oro y patrón plata de sus monedas, pero de esto ya estamos hablando hasta por ahí de los años 30, imagínense, 930 más o menos. O sea, súper, retardada su decisión de sacar los metales, ¿no? Por ejemplo, en México hubo un año en que Estados Unidos le dijo a México, quiero que la deuda externa me la pagues en monedas de peso. ¿Por qué creen que le dijo eso? Porque igual el material de la moneda de peso podía valer más que justamente su valor. Exacto, porque en México circulaban monedas de peso de plata. Y entonces Estados Unidos dice, ¿qué hago? ¿Le compro a México plata o le digo que me pague lo que me debe en plata? Y pues ya tengo dos cosas, ¿no? El valor nominal y aparte me quedó el metal, que si no lo uso, pues en el futuro vale más el metal, ¿no? Y entonces México lo hizo, efectivamente le pagó en monedas de pesos, solo que cambió la cantidad de plata que contenían las monedas. Le puso menos plata a las monedas. Claro que Estados Unidos no fue tan listo como para decir, pero quiero que las monedas sean las que ahorita están circulando y las que contienen tanta plata, ¿no? México acuñó monedas diferentes para ese año y para pagar la deuda. Y bueno, eso fue una historia de numismática, ¿no? De cosas así curiosas, de la numismática. Y bueno, en fin, el caso es que la gente en esta época, nos regresamos ahora a los 1800, 1700, 1500, creía que el simple hecho de acumular, era lo que te volvía rico. Por eso les decía, hoy en día no, o sea, si solamente acumulas, pero no pones a producir nada, esa riqueza va a tender a decaer en algún momento. Pero estas colonias, estos imperios, ¿no? Estas coronas manipuladoras y que fueron a explotar otros países, otras regiones, pues sentían que nunca se iba a acabar eso, ¿no? Para ellos era acumular más y más riquezas porque estaban siendo explotadores de otras regiones. Pero esta explotación, en términos de historia general, pues no duró tanto, 300 años, ¿no? O sea, sí, ya sé que sí es mucho, pero en términos a lo mejor de otros imperios, el tiempo que duraron explotando otros imperios, otras cosas, o otros periodos, pues no fue tanto, ¿no? Tan solo el imperio de la Iglesia Católica, pues duró 1200 años, ¿no? Y lo que siguió, todavía los vestigios que siguieron. Pero, digamos, este periodo de la colonización, que fue relativamente breve comparado con otros periodos, eh, fue un periodo en el que tuvieron superabundancia, algo que no habían conocido en todo el tiempo, ¿no? De la historia, desde, digamos, desde Constantino en los años
1300 hasta esa época, los 1500, no habían conocido épocas de sobreproducción, de muchos bienes, de mucho alimento, no, todo era una incipiente economía de subsistencia, ¿no? Apenas se producían para vivir, se morían de hambre, había pestes, había enfermedades, había pésima higiene, pésima higiene. Por eso, no sé si les conté, ¿no? Pero cuando los historiadores, los españoles que llegan a América, mandan cartas a España y dicen, la gente nos recibe aquí como si fuéramos de la realeza, arroja flores a nuestro paso y los tenemos casi, casi impresionados, ¿no? Impactados. Y la gente de aquí, en la historia de los caídos, la gente de aquí narra y dice, estos conquistadores que llegaron olían tan mal, tan mal, que no soportábamos hedor. Eran como salidos del inframundo. Y para soportarlo les arrojábamos flores, les poníamos coronas de flores para tratar de soportar su aroma, ¿no? O sea, como las dos caras de la moneda, unos diciendo que no, pues los habían tratado muy bien, y los otros diciendo que hicieron eso porque no lo soportaban, ¿no? Su aroma. Y esto era un paralelismo muy grande entre las dos culturas, ¿no? Que se encuentran. Porque en Europa la gente vivía poco, no era tan longeva como en Mesoamérica. Estoy así distraída porque se metió una música y la quiero sacar y no se deja. Perdónenme. No era tan longeva la gente europea. ¿Por qué? Porque su sistema de salubridad era pésimo, su higiene era pésima, ¿no? Sus hábitos, sus costumbres. Era gente que a los 30 años ya perdía los dientes. En Mesoamérica no. Les sorprendió encontrar gente en Mesoamérica o en México, gente tan longeva, gente de 60 años, de 70 años, con dientes, ¿no? Para ellos era así como, wow, ¿cómo es posible que tengan dientes? ¿Por qué? Porque su higiene de los europeos era terrible, ¿no? Mucho de eso, pues, por la falta de agua potable, que no había tanta como acá, ¿no? El caso de los franceses, etcétera, etcétera. ¿No? Pero bueno, este choque de culturas es por eso un choque muy grande, ¿no? De las culturas. Y entonces ellos empiezan, sí, a adquirir otros hábitos también, los europeos, y empiezan a tener otro tipo de recursos que les permitió llevar otro tipo de vida, obviamente, y empezar a conocer algo que no conocían, la sobreproducción, ¿no? El exceso en bienes, ¿no? Pues no lo conocían, tenían economías de subsistencia. De hecho, las grandes migraciones de Europa a América, las grandes migraciones, tanto de españoles, ya no hablamos de los conquistadores, ya hablamos de ni siquiera de los esclavos o de la gente prisionera, como es la primera embarcación tal vez que llega a los países. Ya las siguientes migraciones, por ejemplo, la gran migración masiva de Irlanda a Estados Unidos, se da precisamente porque en Europa llega una peste a las papas, al cultivo de papas. Y eso significa hambruna. Y América no era así. O sea, América tenía tierra mucho más fértil, más diversificación de productos, pero también por el cuidado que tenía la gente de estas tierras y porque no había tanta gente tampoco, ¿no? Entonces, por eso son las grandes migraciones, ¿no? A lo mejor ustedes, si conocen un poquito más de cultura estadounidense, sabrán que ellos son muy apegados a decir de qué pueblo vienen, ¿no? Si vienen de Irlanda, si son ingleses, si son tal o cual, ¿no? De dónde es su línea, ¿no? Como identificar su línea. Aquí en México nosotros hemos perdido totalmente nuestra línea, la que no es española, ¿no? Somos mestizos, pero la línea no española, pues la hemos perdido. Yo, y a lo mejor ustedes tampoco saben, yo no sé si soy azteca o de los de Tlatelolco, o no sé, no tengo la menor idea, ¿no? Ni forma de rastrearlo, no tampoco. Pero ahí sí es muy común. Bueno, ya me salí como 10,000 kilómetros del tema. Pero bueno, entonces, a lo que vamos es el contexto que teníamos, ¿no? Economías de subsistencia, eso es lo importante. Eso genera que empiece a haber una población que empieza a emerger, a volverse rica, una nueva
clase social. Hasta este momento la composición social estaba dada de esta forma. El rey a la cabeza, obviamente, el más rico, la clase noble y el clérigo, que eran la clase privilegiada. Muchos de ellos son simplemente señores feudales, algunos con profesiones como doctores o abogados, que eran las profesiones buenas, digamos, las bien aceptadas y bien pagadas. Y después tenemos a los campesinos. Los campesinos, pues obviamente son la clase más baja y son muy pobres, ¿no? Viven solamente de sus cosechas, de lo que alcanzan a cultivar, de lo que alcanzan a guardar, ¿no? Ahorita se vuelven a conectar, chicos, gracias. Profesora, se va a acabar el tiempo de la clase. Sí, por eso les digo, se vuelven a conectar, Ande, pues. por favor.